Bienvenidos a este segundo culto de capilla, que es en formato virtual, como tuvimos que hacer la semana pasada y ahora en esta ocasión también. Les saludamos a todos los que nos están viendo, en particular a nuestros alumnos. Sabemos que estamos en un tiempo anormal y que las clases virtuales pues, son un poco diferentes y esperamos que les esté yendo bien y que si tienen algún problema no duden de comunicarse con nosotros para que podamos ayudarles. Ahora que estamos teniendo estas capillas virtuales, tenemos la oportunidad de invitar a muchas personas, porque no tienen que estar aquí físicamente en Monterrey. Y en esta ocasión vamos a tener al hermano Daniel Marmolejos compartiendo la palabra con nosotros. Hace unos años, el pastor Luis Cepeda y yo tuvimos la oportunidad de ir a la República Dominicana a visitar a una iglesia y ahí nos quedamos en el hogar de Daniel Marmolejos. Y realmente fue de mucha bendición conocerle. Algo que descubrimos acerca de Daniel es que a los 18 años de edad él comenzó una empresa de repartición de lentes para los ojos y Dios le empezó a bendecir y ahora tiene como 6 empresas diferentes y todas están relacionadas con la salud visual. Pero lo que a mí me impresionó es que a pesar de que Daniel no es pastor, ama a Dios, ama compartir la palabra de Dios, quiere dedicar su vida al servicio de Dios en la iglesia. Él ahora mismo es miembro de la Iglesia Bíblica Solo Gracia y está muy involucrado ahí dirigiendo grupos pequeños en los diferentes ministerios de la iglesia y tiene ese deseo. No es pastor. Y espero que al escuchar la enseñanza de Daniel, que puedas captar esa pasión que él tiene por la palabra de Dios, por compartir lo que Dios le está enseñando a él. Él va a compartir con nosotros algunas verdades que Dios usó en su vida durante este tiempo de coronavirus. Y espero que esas verdades sean de ayuda para ti, pero también espero que veas su ejemplo. Y muchos de nuestros alumnos, ¿verdad? No estáis estudiando para el ministerio, estáis preparándoos para una carrera, pero aún así Dios quiere usarte en la iglesia local. Dios quiere usar tu vida para ser de bendición y que tú recuerdes quién eres, que tú eres realmente un siervo de Jesucristo, ¿verdad? Ese es tu llamado principal. Y entonces que uses tu carrera como una plataforma para servir a Dios. Daniel está casado con su esposa Rosalía, tienen 3 maravillosos hijos, pero escuchemos ahora lo que él tiene para compartir con nosotros. Mi nombre es Daniel Marmolejos y la verdad es que es un inmenso privilegio el poder compartir con ustedes este tiempo, esperando que Dios lo use para dar descanso y esperanza a nuestras almas. Muchos estamos enfrentando situaciones difíciles y nos preguntamos cómo responder bíblicamente a los retos que estamos enfrentando. ¿Cómo podemos enfrentar nuestras inseguridades? ¿Cómo podemos atravesar el tiempo que estamos viviendo? ¿Qué podemos decirle a las personas que están viviendo aflicciones en el día de hoy? Y mi propósito es compartir con ustedes algunos principios bíblicos para poder ser consolados en este tiempo y al mismo tiempo poder consolar a otros. Lo único que puede darnos un verdadero descanso es la palabra de Dios. Y mi deseo es compartir 7 verdades bíblicas que debemos recordar en medio de la crisis que estamos viviendo. Nos hemos apoyado para esta meditación en un material del pastor Luis Méndez que ha sido muy útil para mí en este tiempo y me ha dado la oportunidad de ver a Dios obrando en medio de todo lo que está aconteciendo. Todas, absolutamente todas las situaciones que ocurren en nuestras vidas deben ser entendidas y procesadas teniendo en cuenta la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre debe ser la fuente de mayor influencia para nuestras almas en las diferentes situaciones que se nos presenten en la vida. Tristemente vivimos en una generación que busca su mayor influencia en las redes sociales, en Facebook, en WhatsApp. Muchos la buscan en la noticia, y otros en comentarios de amistades. Sin embargo, lo que realmente transformará nuestra mente,
lo que realmente transformará nuestro corazón y nuestras acciones es la palabra de Dios. No olvidemos que aún en las situaciones más oscuras debemos refugiarnos en la palabra de Dios. El salmista en el Salmo 119, 105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Aún en los momentos más oscuros que estemos viviendo, la palabra de Dios es nuestra luz. En el Salmo 94, 19, el salmista dice: cuando mi angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Cuando la ansiedad suba en nuestra mente y en nuestro corazón, el único remedio para poder calmarla es descansar en la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿qué verdades prácticas podemos enfatizar y recordar en medio de la crisis que estamos viviendo? Y quisiera compartir con ustedes 7 verdades. La primera es: recuerda quién es Dios. En todas las situaciones de la vida debemos recordar que Dios reina, que Dios gobierna su creación. Él no está ajeno a las cosas que están sucediendo hoy en día. Y Él ha prometido tener cuidado de sus hijos. Él tiene el control absolutamente de todo lo que existe. El Salmo 115 dice: nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. El Salmo 135, 6 dice: el Señor hace todo lo que quiere en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Cuando vemos Isaías 46, 10 dice: yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos. Yo anuncio lo que está por venir. Y Dios dice: mi propósito se cumplirá y haré todo, absolutamente todo lo que deseo. Dios ha determinado absolutamente todo lo que va a suceder en nuestras vidas. Nada, absolutamente nada de lo que está ocurriendo al azar. Vemos a Job, luego de todas sus aflicciones que vivió, donde perdió sus familias, perdió sus bienes, su salud, entre muchas otras cosas. Esta fue la conclusión que Job llegó. En Job 23, 13 dice: pero Él, hablando de Dios, es soberano. ¿Quién puede hacerlo desistir? Lo que Él quiere, lo hace. Dice el versículo 14: hará conmigo lo que ha determinado. Todo lo que tiene pensado, lo realizará. Cuando las situaciones se nos salen de control, cuando no sepamos qué decisión tenemos que tomar, cuando no tengamos idea del camino que debemos escoger, nuestra tranquilidad no nos las dará lo que sucede a nuestro alrededor. Mi tranquilidad no la dará el gobierno, cómo maneja la pandemia. Mi tranquilidad viene de descansar en Dios por medio de su palabra. Entonces, hemos visto que debemos recordar, en primer lugar, de manera intencional, quién es Dios, cuáles son sus atributos y qué Él ha prometido. En segundo lugar, recuerda no enfocarte en las cosas temporales. Aunque hay una situación alarmante, la realidad es que todo en esta vida debajo del sol es temporal. Podemos estar seguros que esta crisis también pasará. No es el final de nuestra historia. Tristemente, muchos creemos que llegó el fin del mundo con lo que está sucediendo. Cuando enfrentamos un problema muy grande, no nos desconsolemos. Todo en este mundo es temporal. Pablo en 2 Corintios 4, 17 dice: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Versículo 18 dice así: que no nos fijamos en lo invisible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. En momentos como este que estamos viviendo, no nos enfoquemos en lo visible, hagamos un esfuerzo para enfocarnos en lo visible. Y esto requiere de nosotros un esfuerzo espiritual. Nuevamente vemos a Pablo exhortando en 2 Corintios 4:8 a no enfocarnos en las cosas temporales. Dice: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos.
versículo 14, dice, pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Para cada aflicción temporal del alma, Dios tiene un pero. Pablo, cuando va a consolar al creyente, lo que usa para consolar es hablar de la resurrección. Y no es común en los tiempos que estamos viviendo hoy que pensemos en la eternidad cuando tenemos una amenaza temporal. Entonces, hemos visto que es bueno recordar quién es Dios, que no debemos enfocarnos en las cosas temporales, pero en tercer lugar debemos recordar que sí debemos enfocarnos en las realidades eternas. En medio de tantas amenazas que intentan derribarnos, debemos abrazar las verdades eternas de Dios, que siempre, siempre podrán sustentarse. Hebreos 11:24 dice, por la fe, Moisés, ya adulto, ¿qué hizo? Renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Dice que Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Él consideró que el oprobio, que sufrir por la causa del Mesías, era una mayor riqueza, era mucho mayor que los tesoros temporales de Egipto. ¿Por qué? Dice, porque Moisés tenía la mirada puesta en la recompensa. Tristemente vivimos en una generación que es experta en las cosas temporales. Moisés tenía todo lo temporal a sus pies, sin embargo, él prefirió sufrir con el pueblo de Dios que disfrutar de esos tesoros efímeros que ofrecía Egipto. La razón por la que Moisés dijo esto era porque su mirada estaba en la recompensa. La mirada de Moisés estaba en la eternidad. Y es bueno que nos preguntemos, en los tiempos que estamos viviendo hoy, reflexionemos, ¿dónde está nuestro verdadero tesoro? ¿Realmente es Cristo lo primero en mi vida? ¿Estoy descansando completamente en la soberanía de Dios? Quiero compartir con ustedes 7 verdades eternas que el virus no nos puede quitar. Lo primero es que Dios ve absolutamente todo lo que estamos pasando. Dios está viendo lo que está aconteciendo. Nosotros no estamos solos. Dios, en segundo lugar, se preocupa por todo lo que estoy viviendo. No solamente lo ve, sino que se preocupa y tiene cuidado de nosotros. En tercer lugar, Dios tiene el poder para responder a mi oración. Es imposible que nada suceda cuando el pueblo de Dios ora. En cuarto lugar, Dios siempre actúa por su bondad para con nosotros. Recordar esta verdad levanta un alma del estado en que se encuentre. No importa en el estado en que se encuentre, recordar que Dios siempre actúa por bondad nos ayuda a seguir adelante. Dios siempre, sin variar, nos dará a nosotros lo que es mejor para nosotros. En quinto lugar, el plan de Dios siempre es mejor que mi plan. Y esto debería ayudarnos a nosotros como creyentes a no quejarnos tanto. Dios tiene un propósito muchísimo, pero muchísimo mejor que lo que podemos imaginarnos. Hay cosas que no vemos hoy, sin embargo, Dios le dará sentido más adelante porque Él está preparando y formando nuestro carácter en este momento. En medio de todo lo que estamos viviendo en el día de hoy, el plan de Dios siempre es bueno. Los puritanos decían, a veces Dios permite un mal menor para evitarnos un mal mayor. Y la realidad de que estamos viviendo es que muchos hoy están sufriendo. Leemos los periódicos, vemos las noticias y hay mucha gente sufriendo. Pero al mismo tiempo, Dios ha puesto eternidad en otros que solo vivían para sí. Muchos están siendo librados hoy, en momento de esta aflicción, de la esclavitud del pecado. ¿De qué le vale al hombre obtener cosas que todo se normalice si pierde su alma? En sexto lugar, Dios nunca dejará de amarme. El amor de Dios no es como el nuestro, que continuamente cambiamos nuestros afectos. El amor de Dios es inmutable, no cambia.
Y eso debe darme tranquilidad y confianza, porque confiar en Dios es el mejor lugar donde puedo estar seguro. En séptimo lugar, no puedo perder mi salvación una vez he confiado en Jesús. Mucha gente en aflicción duda de su fe y dudamos por nuestra incredulidad. Es cierto, en tiempos como estos debemos analizar nuestras vidas, pero debemos tener seguridad de nuestra fe, de que Cristo pagó por nuestros pecados pasado, presente y futuro. Debo evitar poner mis ojos en las cosas temporales y enfocarme en las cosas eternas. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto que debemos recordar quién es Dios, que no debemos enfocarnos en las cosas temporales, que debemos enfocarnos en las realidades eternas. En cuarto lugar, recuerda que en la adversidad Dios nos ha dado promesa para que confiemos. En medio de las aflicciones, lo más importante no es ser liberado, lo más importante es ser santificados. La mayor bendición es que esta situación nos acerque a Dios. Lo importante aquí no es que el virus pase, es que podamos saber a Dios, podamos ver a Dios en medio de la situación que nos ha tocado vivir. Nuestra vida cambiando, nuestra vida ha cambiado, nuestra vida continuará cambiando. Muchos hemos visto cambio en nuestras vidas de matrimonio, otros en la economía, otros en la vida eclesiástica o en la vida laboral, otros sus estudios han sido afectados, otros han sido afectados en cómo se relacionan con los demás, entre otras muchas cosas que podemos ver que han sido afectadas en el momento que estamos viviendo. Pero este es un buen momento para reflexionar. La situación que estamos viviendo está inclinando mi corazón a descansar y confiar más en Dios. ¿Quién es Dios? Isaías 43 dice, pero ahora sí, dice el Señor, el que te creó, el que te formó. Israel, no temas. ¿Por qué? Porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Dios sabe quiénes somos nosotros, nos formó. Dios nos creó, nos redimió. Y Él dice, cuando pases, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Dice que cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Dios nos dice esto en medio de lo que estamos viviendo en el día de hoy. Nos dice a cada uno de nosotros, no temas. El saber que Dios está con nosotros debe consolar nuestras almas. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor. Y porque Dios es mi pastor, dice, nada me falta. Aún el versículo 4 del Salmo 23 dice, pase por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor, Señor, me conforta. Si yo le dijese, Daniel es tu pastor, definitivamente lo que siguiese fuese, todo te faltará. La clave aquí no es quién ofrece, que nada te va a faltar. La clave es que quien ofrece esto es Dios. Y Dios dice que estará a nuestro lado, suceda lo que suceda. Hemos visto que debemos recordar quién es Dios hasta aquí, que no debemos enfocarnos en las cosas temporales, que debemos enfocarnos en las realidades eternas, que en la adversidad Dios nos ha dado promesa para que confiemos. Y en quinto lugar, cultivar discernimiento. Recuerda cultivar discernimiento. Debemos ejercer en los tiempos que estamos viviendo discernimiento, en entender y clasificar lo que se está diciendo. En estas situaciones de crisis abunda la alarma y la falsa información y debemos cultivar y pedir a Dios sabiduría. Ahora, con tanta tecnología, somos expuestos a muchas noticias falsas y esas noticias muchas veces sobrecargan nuestros corazones. Proverbio 14:15 dice, lo simple, lo que todos lo creen, dice que van a tener dificultades, pero los prudentes analizan y sopesan cada palabra. No debemos ser simples en el tiempo que estamos viviendo. Mucha gente ofreciendo cura, cosas que son falsas. Debemos ser sabios clasificando la información.
Proverbio 13:16 dice, el prudente actúa con cordura, pero el necio se jacta de su necedad. Y en este tiempo no tenemos que demostrar que somos valientes arriesgándonos, sino prudentes. Debemos ejercitarnos en la prudencia. Debemos ser sabios, no temerarios. ¿Qué hizo José frente a la tentación? Dice que José corrió. Nosotros como cristianos no debemos exponernos. Tristemente hoy vemos personas entendidas actuando de una manera imprudente. Entonces hemos visto que es bueno recordar quién es Dios, que debemos enfocarnos en las cosas, que no debemos enfocarnos en las cosas temporales, que debemos enfocarnos en las realidades eternas, que la adversidad que Dios nos ha dado, en el medio de la adversidad, Dios nos ha dado promesa para que confiemos, que debemos cultivar el discernimiento. Y en sexto lugar, recuerda que Dios tiene un propósito en cada cosa que permite en nuestras vidas. En medio de la crisis actual debemos reflexionar y examinar nuestras vidas delante de Dios. ¿Qué cosas particulares Dios me está hablando a mí en medio de esta crisis? ¿Qué cosas Dios me está pidiendo cambiar? ¿Qué cosas estoy aprendiendo en medio de la crisis? ¿Qué cosas en mi corazón, en mi mente y en mi voluntad se está produciendo? ¿Qué cambios en el tiempo que estamos viviendo? En Romanos 5, Pablo dice que nosotros podemos aprender del sufrimiento. Y no solo esto, dice el versículo 3, sino también en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda. ¿Por qué? Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Pedro en el capítulo 4 dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, ¿qué deben hacer? Dice, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. ¿Para qué? Para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguenle a su fiel Creador y sigan practicando el bien. En medio de la aflicción, nosotros podemos pedir como el salmista, Señor, examina mi corazón, sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate, Señor, si en este momento voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Este es un buen momento para crecer espiritualmente y analizar si nosotros estamos cumpliendo el propósito para el cual Dios nos trajo a este mundo. Entonces, hemos visto quién es Dios, que debemos enfocarnos en las cosas eternas, que no debemos enfocarnos en las cosas temporales, que en la adversidad Dios nos ha dado promesa para que confiemos, que debemos cultivar el discernimiento, que Dios tiene un propósito en todo lo que sucede en nuestra vida. Y en séptimo y último lugar, recuerda que Dios siempre quiere usarnos para ayudar a otros. Y en medio de esta crisis, ¿qué yo puedo hacer como cristiano? Creo que lo primero que podemos hacer es orar. Podemos orar por las naciones, podemos orar por los líderes, podemos orar por las familias. Una de las mayores manifestaciones de amor que podemos hacer en el día de hoy es interceder en el trono de la gracia por aquellos que están en necesidad o necesitan sabiduría. En segundo lugar, podemos llamar a aquellos que tienen que estar aislados o en cuarentena. Podemos llamar a personas que tienen problemas emocionales fuertes o enfermedades mentales. Tal vez no podamos visitarlos, pero podemos llamarlo. Podemos practicar la comunión por teléfono. Es momento para que cada uno de nosotros compartamos la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. No son momentos para hacer chiste, sino para dar esperanza y apuntar nuestras conversaciones a Jesucristo. En tercer lugar, servir a aquellos que están en necesidad. En esta crisis
hay muchas oportunidades de hacer el bien, muchas oportunidades. Hay personas mayores que no pueden ir al supermercado y uno puede ofrecerse para ayudarle. Nosotros podemos estar pendientes de los vecinos si necesitan ayuda, si nosotros no corremos el riesgo por alguna enfermedad que tengamos. Es un momento para evitar el egoísmo y cultivar el amor sacrificial, que es el que Cristo nos dejó como ejemplo. Debemos meditar en estas verdades prácticas en medio de la crisis. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a recordarla y recordar siempre que Dios está en control y que Él usará todo, absolutamente todo lo que está aconteciendo en nuestras vidas para el bien nuestro. Y es bueno recordar que el bien nuestro no necesariamente es que nosotros vemos de manera horizontal. El bien de Dios en nuestra vida, el mayor bien es cuando nosotros cada día somos menos nosotros y más parecido a Cristo. Lo peor que puede pasar en esta pandemia es que muchos continúen con el virus del pecado y no se den cuenta de su verdadera realidad delante de Dios. ¿Cuál es la realidad de los que están en este mundo sin Dios? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. El que no ha confiado en Cristo como su Salvador no puede descansar en estas verdades. Dios tuvo que hacer algo para restaurar nuestra relación. Y dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Envió a su Hijo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy muchos no saben qué camino tomar, qué deben hacer, tienen sensibilidad, están viendo de frente la muerte. ¿Qué hacer? Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, absolutamente nadie llega al Padre si no es por mí. Ese Jesús que nos dio vida en la cruz, que murió por pecadores como nosotros, hoy a los que estamos cansados como creyentes y preocupados, y a aquellos que no le conocen, Él hace una maravillosa invitación. Él dice, venid a mí. Venid es un imperativo. El destino es Cristo. ¿A quién hace la invitación? A todos los que estáis cansados y cargados. Si estás cansado, si estás cargado, si te inundan las preocupaciones, Jesús te dice, venid a mí. El efecto de ir a Cristo es, yo os haré descansar. ¿Cómo puedo ir a Cristo? He dudado tanto en este tiempo, he tenido situaciones difíciles. Jesús dice por medio de su palabra, si confesamos nuestros pecados, escribe 1 de Juan 1:9, Él, Dios, es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Nosotros no debemos hacer nada extraordinario, debemos seguir en humillación, rendirnos ante Dios. Nosotros no tenemos que hacer un esfuerzo extrahumano. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo y muchos en este tiempo estamos viviendo situaciones difíciles. Hemos pecado de incredulidad y yo quiero decirte que no importa la magnitud de tu pecado. En Jesucristo hay perdón. No importa las heridas del pasado. Jesucristo las sana. No importa cuántas veces hayas fallado. Cristo te da una nueva oportunidad. No importa lo débil e incapaz que te sientas. Nuestra fortaleza no viene de nosotros, nuestra fortaleza viene de Dios. No nos rindamos ante Satanás. Él nos engaña creyendo que estamos viviendo la única vida que vamos a tener, que si este mundo lo fuese todo, cuando esto es falso. Rindámonos ante Dios. Confiemos en que el que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que Dios nos ayude en este tiempo que nos ha tocado vivir, a ser instrumentos útiles en sus manos, que podamos traer esperanza eterna y no temporal. ¿De qué le vale a una persona ser sanado del coronavirus y cuando muera más adelante vaya a una condenación eterna? ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy para dar esperanza? ¿Estamos dando comida? ¿Estamos dando medicina? Es bueno poder involucrarnos en ayudar a otros, pero esto solamente va a sanar
a las personas de manera temporal o lo va a restablecer temporalmente. Sin embargo, nuestro propósito como creyente es compartir las verdades eternas de la palabra de Dios. Que Dios nos permita recordar todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Nos ayuda a hacer luz y a tener paz en medio de esta pandemia. Y nos permita cantar con seguridad en medio de esta crisis. Una canción como esta, el Rey de Gloria, dice: mi fortaleza es el Señor. No hay otro como Él. Es poderoso el gran yo soy. Mi Dios es siempre fiel. Aún cuando en aflicción esté como la que estoy viviendo hoy, por siempre gloria le daré. Mi confianza está en Él, porque Dios nunca fallará. En toda prueba o tempestad, conmigo Dios estará. Su mano firme me guiará y mi alma Dios sustentará. Mi vida está segura en Él, no importa las tormentas o la aflicción que esté pasando. Mi vida está segura en Él, porque poderoso es el Rey de Gloria. El día pronto llegará. Este no es nuestro destino. Su rostro yo veré. Con toda gloria Él vendrá, mostrando su poder. El sufrimiento que podemos estar viviendo hoy, el que vamos a sufrir, dice que cuando Cristo venga, cesará, porque en su trono Él está. Mi vida está segura en Él, en tormentas o en aflicción. Mi vida está segura en Él. Poderoso es el Rey de Gloria. Que Dios nos permita descansar en este tiempo completamente en lo que ya Él ha hecho por nosotros. Dios nos ha dado el regalo más grande que un ser humano puede anhelar, y es la salvación de su alma por medio de la obra de Jesucristo. Que Dios nos ayude a ser un faro de luz y esperanza en este tiempo, llevando a todo el que nos rodea a esperar en su palabra. Dios les bendiga. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que tú has dado de compartir tu palabra. Tu palabra es maravillosa, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es más cortante que una espada de dos filos. Te rogamos que las debilidades del instrumento no se conviertan en un obstáculo para que tú puedas afectar las mentes, los corazones y la voluntad de cada uno de nosotros. Ayúdanos a poder descansar completamente en lo que tú has hecho. Ayúdanos a recordar quién eres. Ayúdanos a recordar, Señor, que lo que estamos viviendo en este mundo es temporal. Enfoca nuestros ojos, Señor, en las cosas eternas. Aún en situaciones como la que estamos viviendo, permítenos abrazar tus promesas. Ayúdanos a ser sabios, a no creerlo todo y a ser intencional en mostrarte a ti a tiempo y fuera de tiempo. Y recuerda que aún en lo que estamos viviendo, Señor, recuérdanos, nosotros tenemos un propósito con todo esto. Úsanos en este tiempo. Ayúdanos a poder ser útiles. Ayúdanos a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Ayúdanos a nosotros poder servir, a nosotros poder amar a los demás con un amor sacrificial. Te lo pedimos, Señor, todo esto en Jesucristo. Amén.